Bienvenidos todos, soy Roberto Salmerón, el decano actual del colegio, y quiero darles la bienvenida en este acto, que es un acto en el que tiene una doble misión o objetivo. Por un lado es la presentación del libro Educación Pública y Socialismo, que en honor y homenaje de Luis Gómez Llorente han escrito algunos de los que, bueno, los 4 que me acompañan en la mesa, yo no soy autor, ellos sí, y algunos de los que están presentes en la sala. Y al mismo tiempo, desde el colegio, queremos hacerle también un pequeño homenaje o reconocimiento a Luis Gómez Llorente, pero también con un recuerdo especial a Mariano Pérez Galán y a Eloy Terrón. Y también a todos los miembros de las juntas que les acompañaron entonces y a los miembros de las juntas que desde entonces y hasta ahora han venido ocupándose del colegio. De manera especial quiero señalar a José Luis Negro, al que le nombramos decano de honor hace 2 años o 3 años y que ha presidido el colegio durante muchísimo tiempo. Quiero también agradecer su presencia no solo a todos, sino a María Teresa, la esposa de Luis, que está ahí y ha tenido la amabilidad de acercarse, y a la cual queremos manifestarle nuestro afecto y nuestro cariño, que se dirigiría en su caso a Luis. También quiero recordar y dar la bienvenida a Mirenchu, a la mujer de Mariano Pérez Galán, al que recordamos también con afecto y con cariño y que falleció hace ya algún tiempo. Vosotros compartisteis unos años muy intensos en aquellos momentos de la transición y el colegio fue un lugar especial de debate y un lugar pues muy especial, una institución muy... Nosotros, que os sucedimos democráticamente y todas estas cosas, pues desde la más rotunda discrepancia ideológica tenemos que decir que se acompaña esta discrepancia con el mayor de los respetos y reconocimiento hacia vuestras personas. Y que quizá la discrepancia no era tan rotunda como parecía en muchos casos. Yo voy a hacer una cosa que es una falta de educación, y es que en la presentación de un libro voy a hablar de mí mismo. Porque como no soy autor del libro, les toca a ellos 4, ¿no? Pero voy a hacerlo trayendo a colación y recordando algunos detalles que quizá vosotros los recordéis muy bien. Yo me colegié el 18 de octubre de 1975. Franco había empezado su camino hacia la tumba probablemente sin saberlo. El 1 de octubre fue el último día, la última vez que reunió a sus fieles en la Plaza de Oriente. En diciembre, cuando ya Franco había muerto, porque las cosas se sucedieron con una rapidez que nadie esperaba, y ya era esto una monarquía franquista, bueno, esto no, aquello, recibí el primer documento de mi vida del colegio, un recién licenciado, un recién colegiado, que fue la alternativa. Y entonces yo he traído aquí la alternativa para que la recordemos, porque creo que es historia del colegio, es una historia que todos asumimos. Yo creo que es para recordarla con cierta nostalgia. Y yo recuerdo que el primer documento que recibí, dice, porque es historia, nadie ignora que 5 años después del Libro Blanco, el caos más absoluto reina en la enseñanza española. La improvisación y la arbitrariedad son las únicas constantes de nuestro panorama educativo. Y yo recién licenciado dije, demonio, caramba, ¿esto qué es? Pues esto es demasiado, ¿no? Luego seguí leyendo y lo que dije, esto a mí no me parece bien. No me parece bien. Y entonces cogí y elaboré una alternativa. Mejor dicho, ¿no? Una enmienda a la totalidad, que está también aquí y que no os voy a leer porque sería ya excesivo, ¿no? Que se publicó como enmiendas presentadas, no sé si lo recordáis, los que hicisteis el boletín probablemente lo recordéis muy bien. Y nos plantamos, y yo creo que ya no recibí ningún documento más hasta el 31 de enero en la famosa Junta General que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Y entonces yo llegué allí y
perdón por la expresión, bastante pardillo y eso, no sabía bien dónde estaba. Vi aquello lleno hasta arriba, porque estaba lleno hasta arriba. Había 1.615 colegiados. Ahora diré por qué sabemos el número exacto. Por lo visto, al mismo tiempo, se había convocado otra especie de asamblea en otro sitio, pero no la asamblea oficial del colegio. Y era el segundo en defender las enmiendas y me pusieron allí. Y entonces yo cogí y dije, que no lo tenía escrito: antes de comenzar a defender mi enmienda, quiero pedir una rotunda y clara amnistía política general. Bueno, la sala se puso en pie, empezó todo el mundo a decir amnistía, amnistía, amnistía. Y Eloy le dijo a Mariano, Mariano le dijo a Luis, este tío quiere reventarnos la sesión. Claro, todo el mundo en pie, todo el mundo enfervorizado. Yo no quería reventar nada porque es que no tenía ni idea, no tenía conciencia clara de dónde estaba. Pero a mí me parecía que aquello de la amnistía política, que sí que había que pedirlo, ¿no? Les costó un horror. Ahí es donde yo conocí a Luis y a Mariano. Les costó un horror conseguir que la gente se sentase. Porque, es que estaba enfervorizado todo el mundo, ¿no? Luego ya cogí mi enmienda, la leí. Bueno, no la voy a leer ahora, que nadie se asuste. Pero sí que voy a leer el comienzo, oye, porque al fin y al cabo... Y dije, en primer lugar, he de indicar mi profunda simpatía por el documento que tenemos ante nosotros y por el considerable trabajo que representa. Habían trabajado mucho, la verdad, eso no se sabía bien, pero... No puedo por menos que señalar lo positivo y encomiable que se encuentra en todas estas inquietudes. Mi enmienda se refiere, sin embargo, a la totalidad del documento. Y entonces ya se quiere, no quiero. Bueno, de las enmiendas presentadas fue el que más votos conseguí, 115. Claro que la enmienda consiguió 1.500, con lo cual se puede decir que fue una goleada tremenda, ¿no? De ahí arrancó, y yo creo que la enmienda trascendió en aquellos momentos. Hemos perdido la perspectiva probablemente con el paso del tiempo, porque en aquellos momentos la palabra alternativa significaba mucho más que una alternativa para la enseñanza. Era mucho más. Lo mismo que la palabra cambio. Estábamos en una situación que, por la lejanía y por haberla superado, no concebimos bien, pero aquello era un momento intenso de cambio, un momento muy significativo. Bueno, no voy a seguir contando mi vida porque no es este el momento, pero sí que quiero destacar una cosa de Luis, de Mariano y de Eloy Terrón y de todos los que habéis participado en las juntas de gobierno, tanto en aquellas como en las posteriores. Y es el sentido institucional, que es el que a mí me corresponde de alguna manera destacar. Como todos sabéis, las instituciones tienen la enorme ventaja de que superan esas limitaciones que tenemos los individuos. Los individuos, por la edad, por un lado, por la capacidad de trabajo diario y por trabajar solos, tenemos unas limitaciones evidentes. Cuando alguien se une a una institución del rango que sea o del tipo que sea, lo que hace es superar esas limitaciones del individuo. Claro está que en el momento en el que se une a una institución debe de sacrificar parte de su libertad para someterse a los estatutos y a las líneas de la institución y para someter su criterio y su juicio al conjunto de todos. No puede decidir él solo, sino que tiene que decidir en conjunto. Y yo creo que esa es una de las cosas que Luis Gómez Llorente, que Mariano Pérez Galán, que Eloy Terrón y que muchos otros también han mantenido desde el principio hasta el final. Y no solo porque tanto Eloy Terrón, le pedimos, por ejemplo, recuerdo que participase en el centenario del colegio y muy amablemente vino, nos pidió por favor que como tenía una enfermedad que no le hiciéramos hablar ni nada por el estilo, pero acudió y respondió a lo que la institución le pedía. A Mariano Pérez Galán, cada vez que nos hemos dirigido a él o que nos dirigimos a él, sucedió 3/4 de lo mismo. Y con Luis Gómez Llorente, que es la persona que en este momento más destacada, pues hay que decir que Mario Salvatierra, que José Antonio Freijo y que Jesús Pichel conocen muy bien que cada vez que el seminario de filosofía se ha dirigido a él, a toda velocidad ha respondido, ha venido, ha dado las conferencias que se le han pedido. Desde el seminario de religión, que hoy en día a Carlos le coincidía con no sé qué otro asunto y me manda un correo electrónico diciendo no puedo acudir, pero por favor di de mi parte que muchas gracias a esa disposición de Luis para acudir a explicar a los profesores de religión su punto de vista. Y además también, decía Carlos, y también me ha invitado él a mí a ir a otros foros a explicar. La última cosa que le pedimos a Luis Gómez Llorente hace 2 años fue un artículo para el boletín. Artículo
que tengo aquí, los componentes de la mesa lo tenemos preparado, porque lo vamos a publicar en este boletín del mes de diciembre. Era tan largo y tan grande que no nos cabía en el encarte que hacemos. Hacemos una vez al año, los encartes de cada una de las disciplinas de filosofía. Y entonces va a ir en este. Como Luis es un nervioso y ha querido que adelantáramos el acto, yo quería que esto lo hubiéramos hecho el 11 de diciembre con el boletín ya publicado. Pero en fin, Luis nos ha determinado. Hay que agradecerle también a Luis, que ha sido el inspirador o el iniciador de este acto. Bueno, y quiero resaltar de nuevo esta disposición positiva de Luis, de Mariano y también de Eloy en su caso y de otros muchos. Y quiero terminar diciendo, para no ocupar más tiempo, porque estos señores quieren hablarnos muchas cosas de Luis y del libro, me imagino, que en esa idea de que el colegio sea, en la medida que es posible, que yo creo que es bastante, la casa de todos y el lugar en el que todos nos encontremos dentro de la discrepancia natural derivada de la postura de cada uno, vamos a promover a partir del mes que viene, ayer lo aprobó la Junta, una disposición que se encuentra ya en la reforma estatutaria que hicimos en 2009, y es crear un consejo asesor de la Junta de Gobierno al que vamos a invitar a todos los miembros de las juntas de gobierno que quieran sumarse y a algunas otras personas o miembros del colegio que se hayan distinguido por esa incorporación a la institución. Así que en las próximas semanas os voy a convocar, si os parece bien, a una reunión que tendremos en enero o en febrero para arrancar con este órgano que esperamos que no se convierta solamente en el lugar de encuentro de unos amigos un poco achacosos, sino que sea un lugar de encuentro desde el punto de vista de la institución y desde el punto de vista de la preocupación que a todos nos une, que es la educación y la mejora de la educación. El artículo de Luis es excelente, hay que leerlo, así que el boletín de diciembre lo tenéis que leer. Cuando llegue a casa, en lugar de dejarlo allí encima y decir ya lo leeré, tenéis que abrirlo por el artículo de Luis y empezar a leerlo, ¿de acuerdo? Estamos todos comprometidos en ello. Bueno, y no os entretengo más. Agradezco a Luis Cifuentes Pérez, que es autor y presidente de la SEFI, su disposición a venir aquí y además que tuvo la idea de decir, oye, este libro que hemos hecho, a ver si lo podemos presentar en el colegio. Muchas gracias y ya ves que te hacemos caso. También quiero agradecer a Pilar Lucendo, de Lucas, que es autora y que fue miembro de la Junta de Gobierno y que es colegiada, pues su disposición por venir aquí y por hablar de un querido amigo para todos. Lo mismo quiero hacer con Aurora Ruiz González, autora también del libro, y sobre todo también con Antonio García Santos Mases, que es uno de los coordinadores de los muchos autores que existen en el libro, porque es un libro que ha reunido una pléyade, yo no sé si de grandes plumas, pero por lo menos de gente que quería y que tenía afecto por Luis y que han estado muy dispuestos, ¿no? Porque aquí, pues desde Cándido Méndez, que es el último que aparece, Alfredo Pérez Rubalcaba, y seguimos hacia arriba hasta Manuel de la Rocha, que es también coordinador con Antonio, pero que no sé si está en la sala, pero al que le agradecemos también que te agradecemos tu presencia. Y le cedo la palabra a nuestra querida amiga Pilar Lucendo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Colegio de Madrid y en especial a su decano que hayan organizado este acto y que hayan contado conmigo. Es un merecido homenaje, uno más, pero no son suficientes, a Luis Gómez Llorente, nuestro entrañable compañero y querido amigo, cuya pérdida tan inesperada nos ha dejado desolados a su familia y a sus amigos. El libro que ahora presentamos, como ha dicho Roberto Salmerón, es la compilación de las intervenciones que tuvieron lugar en el homenaje que se le rindió durante toda una jornada, pero no se asusten que no la vamos a repetir, durante toda una jornada, y fue enormemente interesante, que se celebró el 11 de diciembre de 2012. Fue enormemente interesante porque entre todos repasamos la vida de Luis que habíamos vivido pues a trozos, muchos durante largo tiempo, pero siempre a trozos, y recordamos incluso cosas de nuestra vida en común que se nos habían olvidado.
Bueno, hablar de lo que supuso nuestra aventura en el Colegio de Licenciados de Madrid entre los años 1973 y 1979, aunque algunos de nosotros, por renovación obligada de la Junta, entre ellos Luis, solo estuvimos hasta el año 1976, daría de sí para mucho, por lo que simplemente voy a esbozar unos breves apuntes sobre la actividad del colegio en esos años, que no fue una experiencia única, porque tuvo otras similares en la misma época en Valencia, Galicia y Cataluña. Hay que destacar el momento histórico, ya ha hecho alusión a él Roberto, en el que una junta democrática accede por primera vez al colegio en enero de 1974. Las elecciones se habían celebrado el 22 de diciembre de 1973, con toda normalidad, salvo la presencia obligada en aquellos años de la policía, que se repitió durante muchos años, durante todos los años de la Junta. Era un momento en que faltaban casi 2 años todavía para la muerte de Franco, pero ya se estaba viviendo, como es sabido, una politización muy fuerte en la vida pública. Y en el ámbito de la enseñanza, como decía la introducción de la alternativa, pues se acumulaban los problemas sin resolver y se agravaba la crisis provocada por la mala gestión ministerial, que incluso había derogado algunos aspectos, los más positivos, de la ley de 1970. O sea, si algo quedaba que valiera la pena, pues se habían producido muchas derogaciones. Precisamente la nueva Junta de Gobierno comienza su tarea cuando empezaba la presidencia de Carlos Arias Navarro, con la paradoja que suponía en aquel momento que el encargado de la seguridad de Carrero Blanco, asesinado por ETA, fuera el encargado de formar un nuevo gobierno, que fue el último del franquismo. En este ambiente, yo pienso que adquiere una gran importancia que un grupo de profesores, un psicólogo, un investigador, nos presentáramos a las elecciones con el lema de la base en la candidatura por un colegio abierto. Y mayor significado tiene que la mayoría de los integrantes de esa candidatura perteneciéramos a 2 sindicatos, entonces en la clandestinidad, CT-UGT y Comisiones Obreras, con apoyo de los restantes movimientos de oposición al régimen, entre ellos católicos progresistas. Todos éramos muy jóvenes, salvo Eloy Terrón, que fue un excelente compañero y que nos ayudó muchísimo y que tiene para todos nosotros un recuerdo imborrable. Éramos muy jóvenes, pero Luis ya tenía una enorme experiencia política y un bagaje impresionante. Había publicado en 1972, entre otras muchas cosas, su Historia del Socialismo Español, y preparaba un libro imprescindible que fue Rosa Luxemburgo y la socialdemocracia alemana, que se editaría en 1975. Eloy Terrón, como ya he dicho, aceptó optar al puesto de decano con la condición de que Luis Gómez de Orente fuera el vicedecano. Y el papel de Luis fue trascendental en la actividad del colegio, tanto como ponente y portavoz de la Junta en reuniones y asambleas, como de impulsor de propuestas esenciales que se incluirían en la alternativa para la enseñanza. En este momento quiero recordar también a nuestro compañero Mariano Pérez Galán, que jugó un papel esencial en esos años y cuya presencia en el colegio fue continua. El programa con el que nos presentamos a las elecciones fue una síntesis de los acuerdos que se habían tomado en la Asamblea Nacional de Profesores y de las discusiones que habían tenido lugar en el propio colegio con la Junta Gestora en ejercicio. Y en él se utilizó un término que yo quiero recordar ahora para el profesorado, porque era una definición que agradaba especialmente a Luis. Era el término de trabajadores de la enseñanza, como recordaréis. Entre las reivindicaciones más importantes en el ámbito laboral estaban la seguridad en el empleo, la revisión y unificación salarial, la retribución de tutorías y la jornada laboral máxima de 6 horas, que no han perdido vigencia, sino que sorprenden por su actualidad. También el cuerpo único de profesores. De las reivindicaciones de carácter profesional cabe destacar el poder decisorio para los claustros, formados por todos los profesores, con incorporación de psicólogos y una representación de padres y de alumnos, y la elección de los directores técnicos por el claustro. También era esencial en el proyecto el objetivo de una escuela participativa en la que estuviesen presentes activamente todos los miembros de la comunidad escolar. Se mantenía el criterio
de que las subvenciones a la enseñanza privada no eran la solución para ninguno de los problemas existentes, pero eran un hecho, por lo que se propugnaba que los cuantiosos fondos librados por este concepto debían ser controlados por el Estado en colaboración con los claustros y con el propio Colegio de Licenciados. En cuanto a las reivindicaciones pedagógicas, se incluían la escolarización total y gratuita, un máximo de 28 alumnos por clase, material adecuado, participación efectiva del profesorado en la elaboración de los planes de estudio, cursos de actualización y creación de gabinetes de psicología en todos los centros. Sobre la base de estos puntos programáticos, la nueva Junta se planteó el objetivo de elaborar un proyecto global para la enseñanza acorde con las demandas de una educación democrática, con la intención de que, desaparecido Franco, esta alternativa se pudiera convertir en el marco general de la reforma educativa que la sociedad española necesitaba y demandaba. Los ataques a la alternativa por parte de los sectores que monopolizaron la enseñanza bajo la dictadura nos hicieron esperar y fueron realmente muy duros. Entre ellos, especialmente por parte de la FERE, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, y de todos los medios afines. En la primera quincena de 1975 se envió a los colegiados el texto acordado, después de largas discusiones con participación de todos los sectores educativos, y el 31 de enero de 1976 se aprobó la alternativa en una Junta General Ordinaria celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid, a la que asistieron más de 1.500 colegiados. Ya lo ha recordado. 1.615, efectivamente. Luis Gómez Llorente desempeñó un papel esencial en la elaboración del proyecto, en las discusiones previas y en esa Junta General en la que tuvo intervenciones magistrales con su eficaz y característica oratoria. Las imprecisiones y matizaciones que contenía la alternativa, en parte, procedían del pluralismo con el que se había elaborado, ya que en este proyecto, además del PSOE y FET-UGT, el Partido Comunista y Comisiones de la Enseñanza, estuvieron presentes y activos USO, la ORT, el Partido de los Trabajadores de España y el Movimiento Comunista de España. O sea, no era fácil. Además de sectores de católicos progresistas. Aquel acuerdo de todas las fuerzas democráticas en el ámbito de la educación fue un verdadero hito, porque en la alternativa para la enseñanza está el núcleo inspirador, y creo que no exagero, del artículo 27 de la Constitución, que Luis sería años después el encargado de defender en el Congreso de los Diputados durante el proceso parlamentario de aprobación de nuestra Constitución. En una intervención memorable, realmente memorable, y porque también en la alternativa estaban las bases de la primera gran ley educativa de la democracia, la LODE, que entró en vigor en julio de 1985, así como de la posterior LOSE. Luis Gómez Llorente, como ya he dicho, tuvo un gran protagonismo en la elaboración de este programa, que llevó a mejorar la situación de los profesores de la enseñanza privada y más adelante a la extensión y transformación de una escuela pública sin duda mejorable, pero a mi juicio modélica en su momento, y que ahora está en peligro, si no de extinción, sí de debilitamiento por el apoyo decidido del actual Gobierno de la Nación y de muchos gobiernos autonómicos a sus propios intereses y a los de los empresarios de la enseñanza privada por encima de toda racionalidad. Esperemos que vengan mejores tiempos, porque una vez más no nos ha llevado a esta situación la crisis económica, como se quiere hacer ver, sino la ideología. En eso estamos. Y para finalizar, quiero recordar unas palabras que Luis pronunció en noviembre de 2010 entre amigos, y en un acto especialmente emotivo para mí, refiriéndose a esta etapa del Colegio de Licenciados. Decía Luis: no fue baldío el esfuerzo de cuantos intervenimos en el diseño y en el debate de la alternativa para la enseñanza, pues allí quedaron trazadas las líneas maestras de la reforma educativa emprendida posteriormente por los gobiernos progresistas de la democracia. Muchas gracias. Debieran de ser unos 1.500, que contar allí no contó nadie. Bueno, tiene la palabra Aurora Ruiz González. Buenas tardes, y agradecer en primer lugar al decano, a Roberto, este acto, porque yo creo que
dentro de las discrepancias, como tú me bien has dicho, me parece que es bueno reconocer la labor que Luis ha hecho en este colegio de licenciados y la importancia que ha tenido para la política educativa del país. Yo creo que el libro, ya lo habéis dicho y lo habéis visto todos, no sé si están aquí, pero si no lo podéis comprar porque, como ha dicho Pilar Lucendo, se puede comprar, parece ser. Bueno, pues es un libro que hay 25 personas que han escrito artículos y yo creo que es una visión de las diversas facetas de Luis. No con profundidad muchas, pero sí es una visión importante de las facetas tanto política, en el campo político, en el campo intelectual y sobre todo en el campo, no sobre todo, pero para mí en el campo educativo, en defensa de la escuela pública. En el campo político hay algunas de las personas que escriben, entre ellos la persona que está aquí a mi lado y que luego supongo Santes Mases, Antonio, hablará más extensamente, hace una visión de Luis, porque Luis se afilió al Partido Socialista en tiempos muy duros, en 1958. Fue dirigente del Partido Socialista desde 1976 a 1979 en la ejecutiva del PSOE, precisamente dedicado a algo que a él le importaba muchísimo, que era la formación de los socialistas, y también fue vicepresidente, todos recordarán, en el Congreso de las Cortes Constituyentes. Pero no voy a hablar de su aspecto político, que creo que Antonio hablará detenidamente, ni tampoco en el sindical, pero sí recordar que en el sindicalismo Luis contribuyó a la reconstrucción de FETE, también en momentos muy difíciles, y además en el tiempo del Colegio de Licenciados hubo un planteamiento de si era necesario un sindicato único por la unidad que teníamos, y Luis reconoció que los trabajadores de las enseñanzas no éramos ajenos a lo que pasaba al resto de los trabajadores. Y entonces él nos ayudó, a muchos de nosotros y a mí incluida, a incluirnos en la FETE-UGT. Yo creo que en la FETE-UGT él ha estado últimamente más a gusto que en el Partido Socialista, y desde luego él impulsó una fundación muy importante de FETE, que es la Fundación de Educación y Ciudadanía, y luego tuvo una importancia en la génesis del colectivo Luzuriaga, que yo actualmente ahora coordino, y precisamente a él se debe el nombre de Luzuriaga. Luego voy a explicar un poco por qué. Nosotros entonces, yo conocía un poco a Luzuriaga por el Colegio de Licenciados, pero fue él al que se le ocurrió decir: esta reflexión que podemos hacer desde la izquierda merece llevar el nombre del colectivo Luzuriaga. Intelectualmente tiene una aportación teórica muy valiosa sobre el pensamiento socialista y sobre el movimiento obrero. También hay varios autores que recuerdan esa aportación teórica tan importante que Luis tuvo con sus escritos, con sus libros y con muchísimos artículos. Yo me voy a ceñir en el tema de la faceta de Luis como política, como su actividad en la política educativa. Parto, no me voy a extender mucho, del Colegio de Licenciados, porque ya Pilar Lucendo lo ha explicado ampliamente, pero yo quiero recordar que fue en el Colegio de Licenciados donde yo conocí a Luis. Conocí a Luis y a Mariano Pérez Galán y a Ángel Sabín y a muchos, y a Carmen, que estaba aquí, y a muchos otros, que juntos estábamos cohesionando un movimiento muy importante entonces, que era el movimiento de enseñantes. Como decía Pilar, éramos todos muy jóvenes y teníamos una inexperiencia total, no sabíamos casi nada, al menos yo no sabía prácticamente nada de política ni de reivindicaciones, y Luis y Mariano lograron ligar las reivindicaciones que teníamos como movimiento de enseñantes, las reivindicaciones laborales, con un proyecto de renovación de la escuela, con un proyecto importante de política educativa. Yo creo que esa ligación, que no era nada fácil, ellos lo lograron. Y yo creo que lo lograron por su experiencia de tantísimos años y por el conocimiento que tenían de los principios educativos del primer tercio del siglo XX. Yo creo que eso era muy importante. Nosotros no conocíamos para nada ni lo que era la escuela única o unificada, ni el cuerpo único de docentes de enseñanza, ni qué pasaba con la institución libre de enseñanza, ni cuál era la política educativa de la Segunda República. No la conocíamos. Entonces ellos, sin decirnos qué era aquello, sí traían todos los argumentos porque se lo conocían bien. Como muy bien ha dicho Pilar,
Luis había ya escrito un libro sobre la historia del socialismo y Mariano sobre la historia de la Segunda República. Un libro espléndido. Pues bien, yo voy a destacar, me parece importante destacar las facetas, los aspectos, los principios, diría yo, más influyentes en la alternativa, que venían de tiempos atrás, venían del primer tercio, vuelvo a decir, del siglo hasta el año 31. Eran los siguientes, y lo cojo del libro de Mariano Pérez Galán, y luego Luis nos lo ha recordado en muchísimos artículos. La obligatoriedad de la enseñanza de 6 a 14 años y la gratuidad. Entonces, bueno, solamente estaban escolarizados en esa época un porcentaje mínimo de niños y de niñas, y hasta los 12 años. La neutralidad religiosa y política. Nos explicaban claramente cómo la educación, la escuela, tenía que ser neutra en religión y neutra en la política. No se podía adoctrinar a los niños y a las niñas, ni siquiera ni en el ámbito religioso, pero tampoco en el ámbito político. Claramente, había que tener un respeto máximo a la conciencia del niño. Una educación común con un currículo único. Es lo que luego hemos llamado educación comprensiva. Yo me acuerdo que me costó muchísimo entenderlo y yo le decía a Luis, ¿pero qué es eso de escuela única? ¿Cómo una escuela? No lo entendíamos, y él nos explicaba lo que suponía un currículo común para toda la básica y la importancia para nivelar socialmente a la ciudadanía. Es lo que ya llamamos, o que se llamó en Europa, la comprensividad, que es un término un poquito largo. Y la neutralidad religiosa era una lucha por la laicidad de la escuela, tanto en los aspectos religiosos como en los aspectos políticos. La coeducación y el cuerpo único docente. Planteaban que era importante que todos los docentes, todos los profesores y maestros tuvieran una enseñanza universitaria y una homologación de salarios. Esto es lo único que se ha quedado un poco más atrás, luego. Eso hay que reconocerlo. Bueno, pues Luzuriaga, en 1931, fue el encargado de elaborar un documento encargado por la Comisión, el Consejo de Instrucción Pública en 1931, que se denominó Bases para el anteproyecto de la Ley de Instrucción Pública. Y era un libro de cabecera para Mariano Pérez Galán y para Luis. Yo lo conocí entonces. Y de ahí viene que nosotros hayamos asumido el nombre de Luzuriaga, porque ahí vienen las raíces de lo que nosotros defendemos en la educación. Y luego otro tema que yo quiero destacar no en la alternativa, en el Colegio de Licenciados, era el entendimiento que hubo por parte de toda la izquierda. A mí me parece que eso es un rasgo muy importante, y Luis, luego, durante toda su faceta política, ha defendido ese consenso y ese acuerdo por encima de todo. Él pensaba que era muy importante que todas las fuerzas de izquierda nos entendiésemos, más que el ir renunciando en el Partido Socialista de algunas cuestiones, porque eso que él llamaba electoralismo había que cuidarlo. Yo creo que eso fue quizá, tú lo sabes mejor que yo, me parece la separación que Luis tuvo con Felipe González en un momento determinado. Hay 3 dimensiones que Luis destaca y que yo he compartido con él mucho, y yo creo que todos los que estamos aquí en educación, sobre todo con Pilar, que he trabajado mucho también en la batalla por la escuela pública, había 3 dimensiones que él destacaba, que las voy a enumerar muy someramente. La primera, que estoy gritando mucho, ¿no? Bueno, las 3 dimensiones eran: la primera, considerar la educación como palanca de nivelación social y compensación de desigualdades. Eso era una cuestión muy importante que Luis decía que siempre había que tener. Él planteaba que el saber había estado secuestrado por unas determinadas clases y que el saber era un bien social, era un patrimonio de toda la humanidad, se había conseguido con el esfuerzo de muchísimas personas, y que había que distribuirlo, y que la escuela pública era la institución social que debía dar a cada uno, sin exclusión, de una manera inclusiva, el saber máximo que fuera capaz cada alumno y cada alumna, y además compensando desigualdades, y que eso solamente lo podía hacer una escuela pública universal para todos, gratuita, inclusiva. Y también advertía hace ya mucho tiempo
advertíamos además todos que esa escuela pública está en peligro por su degradación actual y que puede peligrar y por una cosa muy importante, y es poner al alcance de todos una educación valiosa. Si la escuela pública se degrada, está en peligro que se pueda dar a todos y a todas las niñas una educación de calidad valiosa. Quedará solamente para unos pocos. Y esto es un peligro gravísimo que le preocupaba muchísimo a Luis y nos preocupa a todos nosotros, a muchos de todos nosotros. El segundo aspecto era la democratización de la escuela pública. Es decir, ya Pilar lo ha señalado, él decía la importancia, y en la alternativa se planteó, la importancia de la intervención de la comunidad escolar en la gestión de los centros. Frente a la escuela tradicional muy jerárquica, de arriba abajo, el director lo nombra, o bien la administración, o bien el dueño si es privado. Bueno, pues él planteaba que una escuela participativa tenía que abrirse y tenía que dar determinados ámbitos de decisión a órganos colegiados, o al claustro, o a los departamentos, o a la junta de delegados, pero que habría que verlo, y que el director tenía que ser nombrado por la comunidad escolar. Él planteaba de una manera, bueno, pues como lo hacía tan pedagógica, que esos espacios abiertos de autorregulación calaban en los alumnos y que era la única manera de hacer alumnos ciudadanos. Eso es lo que luego llamábamos la transversalidad de la educación ciudadana. Si estás en una escuela participativa y la vives, te haces un ciudadano, si no te cuesta mucho, porque aprendes jerarquía de arriba abajo y no aprendes que está en horizontalidad, no me sale la palabra, el compromiso de cada uno como ciudadano. El tercer aspecto de la dimensión de la escuela pública era la laicidad y la educación ético-cívica. Pero la laicidad, el compromiso de Gómez Llorente con el laicismo, voy a leer un párrafo que él dice, porque es lo que él sostenía y de alguna manera era el laicismo que él entendía. Y que no sé si todos muchos entienden esto. Él decía lo siguiente, y leo textualmente: el laicismo se enriqueció de los ideales de la Ilustración, ideales que hablan de autonomía moral, de conciencia autolegisladora y de obrar por conciencia del deber, sabiendo distinguir claramente entre moralidad y legalidad. Y añadía además, los principios del laicismo constituyen un valor ético, porque sirven para orientar la conducta de cada cual y saber discernir en cada caso a favor de la libertad que le permita a cada uno ser fiel a sí mismo. La práctica o militancia laicista es un valor moral alto porque consiste en el compromiso personal de cada uno con esa causa emancipadora. De ahí su lucha por el respeto a la libertad de conciencia de cada niño y de cada niña en la escuela. Bueno, actualmente la problemática de la situación de la religión, por lo que se refiere a la religión católica, no está ni dentro del laicismo contemplado, sino depende de los acuerdos, como todos saben, con la Santa Sede. Acuerdos que desde el punto de vista de Luis Gómez Llorente, por supuesto del mío, se deben derogar, porque mientras estén esos acuerdos, pues esa enseñanza religiosa en la educación, en las escuelas, se van a seguir dando. Pero yo quiero, como profesor de filosofía, supongo que Luis Cifuentes se va a extender, por tanto no digo, pero sí decir claramente que él fue uno de los impulsores desde hace muchísimo tiempo con Victorino Mayoral, con Luis Cifuentes, y logró en la LOE introducir esa asignatura que en la LONCE la han quitado. Es decir, que ahora parece que en la escuela va a haber una división. Los alumnos que elijan religión van a estar educados con una ética moral cristiana y otros con una ética moral ético-cívica, cuando todos deberían estar educados con una ética moral y luego con las creencias religiosas, que Luis era, bueno, cuidadosísimo y muy respetuoso con todas las creencias religiosas. Yo creo que Luis se puede decir que ha tenido un papel importantísimo en el diseño de la política educativa de este país, muy importante. No solamente en el artículo 27 de la Constitución, él fue portavoz en el debate de la Constitución y cuenta en muchísimos
artículos y algunos de los autores lo reflejan, lo que costó el consenso de la Constitución entre los laicistas del PSOE y los religiosos de UCD, y se llegó a un acuerdo. Todo lo que se hace en un consenso se pierde algo. Es decir, nosotros perdimos lo de la laicidad, pero ganamos la participación. Es decir, hubo pérdidas y hubo ganancias, un consenso. Y yo creo que Luis fue en ese aspecto modélico, hizo un trabajo estupendo y un equilibrio que yo creo que ahora se está rompiendo claramente. Ese equilibrio entre la escuela pública y la privada y ese respeto, claramente el que fue no es. Y ojalá en este entorno podamos consensuar algunas cuestiones, ojalá. Y luego también tuvo mucha influencia en las leyes socialistas. Él no estaba en el ministerio, estaba alejado de la política, pero está claro que todos los ministros llamaban a Luis Gómez Llorente. En la LODE, Malabar llamaba a Luis Gómez Llorente, a ver qué te parece, y a Mariano Bergalán. Y en la LOSE Solana llamaba a Luis Gómez Llorente. Y Tiana llamó a Luis Gómez Llorente. Es decir, Luis Gómez Llorente para todo el Partido Socialista, para todos los militantes, es un referente importantísimo. Y desde luego todas las leyes socialistas, por ejemplo, en la LODE está el tema de la participación, que ya venía, bueno, viene de la alternativa, pero es que viene de nuestro acervo socialista, del primer tercio. Y la comprensibilidad de la LOSE, pues no es algo que se haya caído así. Primero, que fue algo que ha ido en toda Europa incorporándose a todos los sistemas educativos, y a nosotros se incorporó, bueno, la ley del 70 le incorporó la comprensividad hasta los 14 años. O sea que la ley del 70 dio un salto también, y luego la LOSE hasta los 16 años. Claro que la comprensividad, como decía Luis, si no va unido a medidas de atención a la diversidad, ojo que puede venirse para atrás. Y bueno, pues si un día hablamos de la LOSE y de la LOMCE, pues podemos hablar. Y si no, pues lo dejo aquí, nada más con un reconocimiento, yo creo, muy importante a la coherencia de Luis, a la figura de Luis, a la referencia de Luis, que yo creo que en este colegio merece la pena que se recuerde, y a lo mejor en algún boletín más se puede publicar alguno de sus textos, y muchas gracias por todo, y nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Luis Cifuentes Pérez, autor también y presidente de la SEFI. No va a llegar, déjame. Ay, perdón. Bueno, muchas gracias también, bueno, a todos los asistentes, y en principio agradecer a Roberto Salmerón, que desde hace 2 meses que yo le propuse organizar este acto, ¿no? Enseguida fue muy accesible y lo tomó estupendamente para complementar los 2 elementos de los que ha hablado. Profesor de filosofía, miembro de nuestra sociedad de profesores de filosofía, la SEFI, y bueno, antiguo miembro de la Junta del Colegio de Licenciados. Entonces le pareció muy bien porque eran los 2 elementos que queríamos hoy destacar. Bien. Yo he escrito todas las ideas fundamentales que quería desarrollar porque yo no lo conocía a Luis Gómez Llorente hasta 1989, porque yo estaba en Barcelona ejerciendo de profesor, y cuando llegué a Madrid los compañeros, que algunos están por aquí, me eligieron presidente de la SEFI al poco de haber aterrizado en Madrid. Pues desde entonces, año 1988-89, sigo ejerciendo la presidencia, no porque me aferre al cargo, sino porque no hay jóvenes capaces o con ganas de hacerlo, ¿no? O sea que no es ninguna cosa que no sucede casi nunca en muchas instituciones, ¿no? Que todo el mundo está deseando, algunos hasta se eternizan en los cargos. Bueno, pues en mi caso a lo mejor ya me queda muy poco, es posible que ya me quede poco para que otros jóvenes en activo, ¿no? Tomen el testigo y continúen la misma labor. Algunos celebran los 25 años, nosotros ya los hemos celebrado 25 años, y permítame que les presente a Paideia, que es educación, pero educación filosófica sobre todo, que tiene 98 números ya. O sea que llevamos más de 30 años sin ningún tipo de ayuda, con lo cual los principios que en la SEFI defendemos eran los que de alguna manera también compartía profundamente Luis Gómez Llorente: autonomía moral, autonomía de juicio, juicio crítico, ser profesores de filosofía, en cierta manera, es un título que a mí me gusta mucho, librepensadores. Librepensadores sin sometimientos, sin sumisiones a ningún tipo de poder.
aunque él, evidentemente, en las discusiones que teníamos a veces, él y yo, pues veía que yo era muy beligerante con determinados poderes, sobre todo eclesiásticos, pero él entendía muy bien que la profesión filosófica tenía que basarse en esa autonomía moral y en esa autonomía de juicio, ¿no? Y por eso muchas de las tensiones y dificultades que tenemos nosotros en la SEFI vienen de ahí, que no hemos recibido prácticamente nada de nadie, o muy raramente, alguna subvención que llegaba tarde, mal y nunca casi. O sea que en ese sentido, bueno, es con pequeña modestia o como lo queráis tomar, creo que mantener 30 años en una sociedad como esta pues tiene algún mérito. Él me lo decía siempre, dice: yo os valoro mucho por eso, porque habéis sabido mantener una sociedad de profesores solo con vuestro esfuerzo, solo con vuestras suscripciones a Paideia, etcétera. Entonces voy a ir leyendo algunos de los puntos más importantes de la faceta que decía Aurora de filosofía, de profesor de filosofía, miembro de la SEFI, que siempre con ironía me decía mi presidente, y yo le decía: no me digas eso porque me da una vergüenza enorme, ¿no?, que me llames presidente de algo, ¿no? Esto es un grupo de amigos que intentamos llevar a cabo una labor filosófica en las aulas y fuera de las aulas. Pues bien, desde 1990 hasta 2008 he tenido muchísimas reuniones con él, muchísimas charlas, muchísimos debates. Mi primer contacto personal fue en 1989 gracias a Victorino Mayoral, que lo ha citado también Aurora, en el Hotel Suecia, un lugar, como sabéis, que era, ¿no?, de muchos encuentros, ¿no?, en torno a la educación. Y él precisamente quería saber mi opinión como presidente de la SEFI en torno a la enseñanza de la ética en la secundaria y en el bachillerato. Era a propósito de la nueva ley, la LOCSE, que nació en 1990. Esta amistad y su consejo siempre como maestro y amigo se prolongó durante muchos años, como cuando era profesor en el IES La Paloma. Sabéis que fue el último sitio donde él ejerció de docente, donde compartimos charlas y cafés a lo largo de muchas tardes en lo que él llamaba el Torreón de su departamento de filosofía. Y él además decía que él trabajaba como en un balneario. Siempre decía que el IES de La Paloma, esto es un balneario. Luis siempre me decía, esto es como un balneario. Nunca especificábamos muy bien a qué se refería, si era ya de gente, ¿no?, que venía a descansar o que no quería trabajar o lo tomaban en periodo estival. No sé muy bien, pero me hizo mucha gracia siempre que hablábamos de La Paloma decía, esto es un balneario. Las primeras jornadas en las que participamos juntos fueron en el Hotel Escuela, la ciudad escolar. Aquí está Ángel Sabín, que conoce muy bien también ese lugar. Y fueron en 1995, porque estoy repasando papeles estos días y he encontrado algún portafolio de aquel momento. Las organizó la SEFI en colaboración con la Universidad Complutense para abordar sobre todo el tema de la ética. Como veis, es un tema recurrente, ¿no?, a lo largo de muchos años en la ESO y la filosofía del nuevo bachillerato. Yo tenía una doble condición que siempre me ha traído problemas, y él ha sido siempre un hombre generoso y me ha escuchado muchas veces. Cuando yo tenía problemas le llamaba y nos tirábamos una hora al teléfono. Ya sabéis que en las conversaciones él te pedía, escuchaba, y yo le decía los problemas que tenía como presidente de la SEFI y como miembro de la Liga y de la Fundación CIBE, es decir, mi carácter de beligerancia en el laicismo y por otra parte ser presidente de una sociedad que es plural, ¿no? La Sociedad de Profesores de Filosofía no tiene una marcada tendencia ideológica, ¿no? Y como yo reunía ambas cuestiones y de alguna manera en mi vida pública pues las he mantenido, pues él siempre me decía cómo debería actuar en cada caso, ¿no?, teniendo en cuenta las dos facetas. Los temas principales que yo consultaba siempre a Luis Gómez Llorente como presidente de la SEFI se referían a los currículos de la LOCSE, de la LOCE, sabéis, una ley que no llegó a aplicarse en el 2002, y la LOE del 2006. Y siempre, o fundamentalmente, no siempre, pero casi siempre, acabábamos hablando de la ética o de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la LOE. El primer punto sería la ética en la LOCSE. ¿Cuáles eran las posiciones de Luis? Y yo creo que en parte también la SEFI casi siempre las compartíamos, a dar un pequeño matiz. Yo siempre le escuchaba y luego en las juntas directivas de la SEFI tratábamos de argumentar o contraargumentar estas posiciones. Sobre la LOCSE, la superación de la alternativa entre religión y moral católica, que procedía, como sabéis, del boom del ministro Otero Novas al año 1980, ¿no?, que apareció precisamente esa alternativa ya. O sea que nos estamos refiriendo, como veis, a cosas que ahora vuelven, ¿no?, pero ya en el año 1980 el ministro Otero Novas, aquel ministro democristiano que Luis conocía muy bien, había planteado la religión y moral católica frente a la ética. Otra posición que él mantenía y que también compartíamos en la SEFI era la educación en valores.
que veíamos que si era solo transversal no iba a ser suficiente y no iba a ser adecuada para todo el alumnado. Aunque en primaria siempre él veía que había más posibilidades a través de la tutoría y a través de unos modelos de participación diferentes. En la secundaria siempre vimos, en la SEFI, y yo creo que él también, que la transversalidad no era suficiente. La educación en valores debería ser también algo específico, con un contenido más filosófico, y debería ser asignada a los profesores de filosofía. Estoy hablando ya del año 1990, que hubo una gran batalla también en torno a la transversalidad por un lado, y los que veíamos que no era suficiente. No es que nos opusiéramos, pero la veíamos poco adecuada, sobre todo en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. La polémica también se producía en otro ámbito, y era la aproximación filosófica a la ética que defendíamos nosotros, los profesores de filosofía, y otro grupo de personas que lo veía más enfocada hacia las ciencias sociales. Y no sé, los veteranos que están aquí de profesores se acordarán que hubo un famoso bloque que se llamó La vida moral y la reflexión ética, en cuarto de la ESO, que vino a través de la historia de las ciencias sociales. Entonces vino como un bloque, concretamente ni la SEFI, ni en mi caso tampoco la Fundación Cibes, o en aquel momento la Liga, no lo veíamos claro, ese bloque de la vida moral y la reflexión ética adosado, digamos, como un apéndice curricular a las ciencias sociales. Nosotros siempre éramos partidarios, y ya sé que hay países como Inglaterra u otros donde se habla más de ciencias sociales y tiene un enfoque diferente, pero en España ya desde el año 80 lo veíamos más vehicularmente a través de la filosofía. Bien, la defensa de esa ética entendida como práctica de valores cívicos y democráticos, y sobre todo Luis insistía mucho en este concepto, es un verdadero laboratorio de la participación cívica. Le gustaba mucho esa palabra y utilizaba un símil. Aquí hay alguno que es químico, como Juan, ¿no? Utilizaba el símil de decir, no basta con teorizar sobre la democracia, hay que participar. ¿De qué vale un químico que solo habla de fórmulas y nunca los lleva al laboratorio? Pues esta idea de laboratorio participativo a mí me parece que es una analogía muy expresiva de la idea que él tenía de la educación ético-cívica. No basta solamente la teorización filosófica sobre las teorías, sobre los autores, cosa a la que quizás el gremio de filósofos tiende más a ese punto, ¿no? Olvidando que la participación democrática es un elemento de actividad práctica, no solo teórica, sino práctica. Hay que vivir la democracia. Las preocupaciones fundamentales de Luis se pueden resumir en estos interrogantes. ¿Cómo educar en valores democráticos a la juventud? ¿Cómo hacer ver a las nuevas generaciones que la democracia ha sido una conquista histórica de España, que ha exigido muchos sacrificios a muchas personas? Esta idea de la democracia como conquista, que lo debatíamos muchas veces él y yo, me parece importante, porque el sentido histórico que ha dado siempre a sus discursos, a sus artículos, a mí me subyugó en muchas ocasiones, porque yo le decía, ¿por qué siempre vuelves a la historia? ¿Por qué siempre empiezas con la historia de cualquier concepto? Y él me explicaba cómo ya aterrizaría en la actualidad, pero olvidando la historia, olvidando el pasado de nuestro país, no entendemos el presente, ni entendemos muchos de los elementos que están fallando en nuestro país. Y yo creo que tenía razón en ese planteamiento. ¿Cómo recuperar el prestigio de la política? Eso le preocupaba mucho, y de los políticos, y de las instituciones que representan la política. Porque él veía ya un déficit, un desafecto cada vez mayor, y eso no solo él, todas las encuestas europeas están hablando ahora de un gran déficit, de una gran desafección hacia la política y hacia las instituciones europeas, por ejemplo, ¿no? Y no digamos también en nuestro país. La ética, decía él, debería tener elementos de filosofía moral, pero también de educación política y cívica de los adolescentes, y para eso hace falta un horario digno. No lo que nos ha ocurrido muchas veces, que una hora, como sabéis, ¿no?, es realmente ridículo y es realmente ya condenarlo al fracaso. Me parece a mí una asignatura con una hora solamente. Eso en cuanto a la ética en la ESO. Luego, el valor de la historia de la filosofía en la LOCSE. Él fue crítico también, y recuerdo muchas reuniones que tuvimos con compañeros como César Coll, Patricio de Blas, Álvaro Marchesi, vamos, todos los que estaban en aquel momento en el Ministerio. Me acompañó muchísimas veces. Cuando era con el PP nunca me acompañó, evidentemente, pero cuando era con los socialistas, que no los conocía, pues siempre decías, yo si quieres voy contigo, y fuimos muchísimas veces. Pues el valor de la historia de la filosofía, tuvimos una gran discusión también en el Ministerio, porque como sabéis, se planteó que era también optativa de modalidad, o sea, una asignatura, pues un ornato erudito. Él también defendió conmigo que no era, ni con la SEFI, que no era posible que la historia de la filosofía sea considerada como una cosa banal, trivial, y que algunos alumnos podían estudiar. Y me acuerdo que en algún momento en la LOCSE ocurrió eso. Luego ya rectificaron, y efectivamente, y ahora otra vez vuelve el mismo problema, como sabéis, ¿no? La historia de la filosofía, una especie de ornato que es elegido entre 10, 11 o 12 asignaturas, ¿no?, en algún momento, y
una optatividad que un alumno de esa edad evidentemente puede rechazar diciendo esto no me interesa para nada porque no me sirve para nada. El gran argumento que hay contra la filosofía es inútil, no sirve para nada, y para qué aprender a pensar y ser críticos, ¿no? Cuando los gobiernos que tenemos pues intentan por todos los medios domesticar el pensamiento, ¿no? A través de campañas mediáticas bien articuladas, ¿no? Pues bien, la historia de la filosofía le parecía también que era una historia de conceptos, que era nuestra comprensión del mundo, que era la comprensión de la sociedad, y por eso, ya lo dije antes, todas las nociones que tiene en sus artículos y en sus libros siempre están impregnadas de historicismo en el mejor sentido, ¿no? Cuando él habla de ciudadanía, cuando habla de libertad, cuando habla de igualdad, cuando habla de justicia, cuando habla de laicidad, que sobre ese tema yo muchas veces debatía con él y siempre me decía, eres más beligerante que yo, eres más beligerante. Digo, claro, porque, bueno, no vamos a contar la vida de cada uno, yo me formé hasta la teología y viví cerca del Vaticano unos años y lo que he visto con el aparato de poder en esa ciudad, pues me hace ser más beligerante, porque conozco la institución desde dentro, muy desde dentro, y he vivido muy cerca del aparato vaticano. Entonces él, irónicamente, siempre me decía eso, bueno, pues tienes que aprender a temperar tus ánimos en ese punto, ¿no? Pero efectivamente yo creo que, como ha dicho antes Aurora, su idea de que los acuerdos en aquel momento fueron inevitables, ahora sí, ya voy terminando, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al valor de la historia de la filosofía. Eso que está escrito, pero luego siempre vienen cosas nuevas, ¿no? Respecto a la LOCE no voy a decir nada, porque como sabéis es una ley que no llegó a producirse, vamos, a implantarse, fue derogada inmediatamente. Y ya termino con la educación para la ciudadanía. Tenía un texto muy bonito sobre la ética aquí, pero lo voy a dejar, ¿no? Está en el libro y lo podéis, en el artículo que yo tengo aquí en este libro, hablo de la ética con una cosa muy interesante. Pero bueno, lo dejamos. La polémica sobre la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en 2006. Esa polémica, como sabéis, voy a intentar resumirla, se produce en medio de una batalla mediática brutal, una campaña ideológica fortísima contra la asignatura, porque está también en un contexto político que seguramente Antonio lo describiría mejor que yo, cuando es la ley del matrimonio homosexual, cuando es la ley de la memoria histórica, cuando es toda una serie de propuestas en torno al aborto y al divorcio, etcétera, de cambios legislativos. En ese contexto, y además lo conozco un poquito también por mi amistad con Pedro Cerolo, que me lo ha explicado detenidamente lo que ocurrió en aquellos años, más de una vez, por lo tanto lo conozco también de primera mano porque él estaba en aquel momento defendiendo precisamente algunas de estas leyes, ¿no? Por lo tanto, ahí en ese contexto se produce que la educación para la ciudadanía es, digamos, el buque insignia, ¿no?, un poco emblemático del gobierno socialista, y ahí se lanza una campaña mediática, etcétera, que todos recordaréis, y que termina después, para ser ya concretos, en que las comunidades autónomas se les deja, digamos, la posibilidad, según la ley básica del Estado, de poner solo una hora, y entonces la mayoría de las comunidades se queda con una hora de educación para la ciudadanía. Solo creo que era Castilla-La Mancha la que puso 2 horas, si no me equivoco, y Melilla y Ceuta y Melilla, que eran el Estado, digamos, ¿no?, los restos del Estado que quedan en esa comunidad, en esas 2 ciudades autónomas. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que después de toda esta batalla ideológica y mediática, en la cual participamos de una manera más directa la SEFI, pero también la Fundación CIBES muy directamente, pues se quedó reducido a que esa hora haya sido baldía en gran parte, sobre todo en los institutos públicos. Desconozco si en la primaria ha tenido efectos muy positivos, pero realmente toda aquella lucha no ha servido de mucho para los resultados que hemos obtenido. Y ya voy a las conclusiones muy rápidamente. La primera, que son un poco recordar o rememorar el elenco de posiciones que defendía Luis. La defensa de la ética cívica que hacía Luis no estaba fundada en razones corporativas ni gremialistas, que es lo que siempre nos acusaban a los filósofos, sino en la convicción de que este país necesita una educación en valores morales comunes a todos, en un código ético compartido, basado en los derechos humanos y en un conocimiento y aprecio de la democracia y de sus instituciones, en el fomento de la igualdad y de la libertad real para todos los ciudadanos. Su análisis de la escuela pública le llevaba, como a Ginés de los Ríos y como a Rodolfo Llopis, a buscar incansablemente la cohesión social por medio de una ética laica y tolerante que superase los históricos antagonismos de nuestro país. La filosofía era para Luis un instrumento al servicio del análisis y la transformación de la realidad, de la sociedad y de la lucha por una igualdad real que lograse la satisfacción de los derechos sociales y económicos de todos los ciudadanos. Su filosofía social y moral siempre estaba al servicio de un humanismo integral
que promovía la libertad de conciencia, que era el principio sagrado del laicismo, para todos, niños, niñas, madres, padres, maestros, profesores, para todos, en el ámbito ideológico, y la justicia social en el ámbito socioeconómico. El mejor homenaje que la SEFI puede hacer hoy a Luis es proseguir con ese trabajo intelectual y con su ejemplo moral. La palabra ejemplo moral que para muchos suena mal, ¿no? Para él y para mí también tiene un sentido muy profundo. Hay que dar ejemplo, hay que tener ejemplaridad en el mejor sentido. Es practicar el diálogo, practicar el debate con exquisito respeto a las personas, pero con firmeza en las convicciones y en los principios. Nuestra sociedad de profesores siempre recordará su apoyo desinteresado a la filosofía y a la ética, su gran delicadeza moral y su generosidad desinteresada y su ejemplo de vida. La SEFI nunca va a olvidar su extraordinaria aportación a la vida educativa de nuestro país y al acervo moral de los educadores filosóficos que siguen trabajando en las aulas. Muchas gracias. Pues, como habéis podido comprobar, no le pasa lo que a Paco Umbral, aquello de vamos a hablar de mi libro y tal. Pero nos ha hablado de la SEFI, de la filosofía y de Luis. Ha remontado muy bien al final, para llegar al tema. Bueno, y yo espero ahora que Antonio nos hable en profundidad del libro, de su libro. Es que se acopla, no sé qué pasa. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Roberto como organizador, a Aurora, que nos ha pasado y muchas gracias también por su presencia al querido José Luis Negro, que nos acompaña, decano mucho tiempo de este Colegio de Doctores y Licenciados y antiguo profesor en el colegio donde yo estudié. No profesor mío, porque yo era de los 14 de letras, de los 186 que hacían ciencias, solo había 14 que hacíamos letras, pero José Luis Negro era el director de todo aquel curso de quinto de bachillerato cuando yo estudiaba en aquel colegio. Y nos volvimos a encontrar años después, precisamente en el Colegio de Doctores y Licenciados, y en alguno de los cursos que organizó José Antonio Feijóo y que organizó también Mario Salvatierra. Bueno, el libro, como todo libro que tiene un coordinador, Manuel de la Rocha y yo, cuando nos pusimos a pensar, pues era difícil, porque claro, por como se ve en este acto y en otros que hemos tenido, es un libro coral. O sea, Luis Gómez Llorente es un hombre que tiene perspectivas distintas y cada uno de alguna forma son trozos de su vida los que están reflejados ahí. Hoy estamos dedicándolo al tema sobre todo del movimiento de enseñantes y su colaboración con el Colegio de Doctores y Licenciados. En otras ocasiones hemos estado en la Cátedra de Memoria Histórica, en otras en la Escuela Julián Besteiro, es decir, hay facetas distintas. Lo que a mí me parece que podía dar un hilo conductor es intentar ir un poco a la biografía, a la trayectoria biográfica. Y ahí es donde, pues dándole vueltas de cómo lo podíamos organizar, nos había llamado mucho la atención en los obituarios que aparecieron a la muerte de Luis Gómez Llorente, pues uno de Juan Antonio Ortega, que fue ministro de Educación con la UCD, compañero suyo de clase, que lo sacó en el diario El País, por eso le pedí que lo pudiéramos incorporar al libro, donde aparece bastante claro una cosa importante que es el Luis Gómez Llorente estudiante. Por tanto, lo primero que nosotros intentamos era decir, bueno, Luis Gómez Llorente, como pues, otra mucha gente, en el proceso de incorporación a la vida política, se incorpora a partir de los lugares que había, pues donde de alguna forma fraguaba la contestación al régimen de Franco. Y uno de esos lugares era la universidad. Por tanto, ahí tiene importancia en el libro el capítulo del profesor López Pina sobre la generación del 56 y el capítulo Temible dialéctico socialista cabal de Juan Antonio Ortega, donde refleja un poco qué había significado esa generación de 1956. En este trabajo que el otro día nos pasó Aurora, el que vais a publicar aquí, que nos pasó Aurora Campuzano, él reconstruye de alguna forma el significado de lo que había sido aquella generación del 56, de los posteriores, antes de que empezara el momento de la profesionalización. Por tanto, y de lo que va a ser su actividad, la actividad de Luis y de otros en el Colegio de Doctores y Licenciados. Por eso, el que le interese, hay 3 capítulos bastante desconocidos, que uno es encuadrar a Luis Gómez Llorente en la generación del 56, un segundo es qué vivió Luis Gómez Llorente como estudiante, y un tercero todavía más desconocido, que es la primera vez que yo creo que aparece escrito, que es Luis Gómez Llorente como un socialista del interior
que solo con 20, con 21 años debate con los socialistas del exilio, nada menos que con don Indalecio Prieto, que con más de 80 años asiste al Congreso del Exilio y refuta las tesis, las posiciones de Lugo Millorente. Por tanto, ¿qué significó la generación del 56? Bueno, pues como sabéis es el primer momento donde aparece una generación de estudiantes, que ellos mismos se autodenominaban, hijo de los vencedores y de los vencidos, aunque había más hijos de los vencedores por cuestiones de prudencia política, pero estaba Pradera, Sánchez Mazas, el padre de Alberto Ruiz Gallardón, otros muchos, que en un momento determinado confluyen con Paco Bustelo, confluyen con Miguel Boyer, con Lugo Millorente, que ya es una generación un poquito posterior, 3 o 4 años posteriores, y forman la primera gran movilización, la movilización del 56, que va a provocar la caída del Ministerio Ruiz Jiménez, la caída del rectorado de Laín Entralgo, y lo que es muy importante, la primera pregunta que ahí aparece es, ¿qué ocurre en la universidad a partir de ese momento? Laín en sus memorias ha explicado que él a partir de ahí pues toma una posición de descargo de conciencia, de retirada de la vida pública, parece de una forma un poco literaria, casi como paria en la vida oficial, pero ahí hay una persona decisiva para Lugo Millorente, para todos aquellos estudiantes, que es la incorporación de José Luis Aranguren. O sea, José Luis Aranguren se incorpora como catedrático pues justamente a finales del 55, principios del 56, o sea, no vive desde dentro lo que es el tema de los acontecimientos del 56, aunque los vive no como catedrático, pero sí como amigo, porque era amigo de Ruiz Jiménez y amigo Laín, pero inmediatamente él, al incorporarse a esa facultad, ahí hay 10 años, el año 56, hasta que él le expulsen en el año 65, donde hay una pléyade de estudiantes de la Facultad de Filosofía que de alguna forma quedan vinculados a su magisterio, y como él dice en su libro Memorias y Esperanzas Españolas, él también queda absolutamente concernido por las demandas de aquellos estudiantes. Y ahí recuerda Aranguren muy bien que hay un tipo de profesor, que es el profesor que de alguna forma escribe un manual y dice, bueno, pues este manual hay que repetirlo todos los años y esta es la doctrina acabada que yo tengo. Y hay otro tipo de profesor que dice, bueno, lo que yo opino sobre esto ya está en mi libro de ética, pero lo que me interesa es ver qué les interesa a los estudiantes. Y los estudiantes le empiezan a decir, mire usted, aquí no hemos oído hablar nunca de teoría crítica a la sociedad, no hemos hablado de estructuralismo, no hemos hablado nunca de crítica literaria, no sabemos nada de filosofía analítica, no sabemos de las corrientes del marxismo. Si usted nos puede ir explicando, si usted nos puede introducir en este campo. Y él, en las clases, era catedrático de ética y de sociología, en aquel momento por fusionar las dos materias, por ahorrar, cogieron la antigua cátedra de García Morente, la cátedra de Severino Aznar, y él pues iba dando todo ese tipo de clases, y a la vez tenía una cátedra especial, que era la cátedra Eugenio d'Ors, donde iba trayendo muchas figuras del extranjero, muchas figuras que venían a hablar a esa cátedra, y eran estudiantes de las distintas facultades. Aranguren ahí cita distintos estudiantes, cita a Javier Muguerza, cita a Pedro Cerezo, cita a Ignacio Sotelo, cita a Rubén de Ventós, y curiosamente al que cita con gran precisión como profesor, con extraordinaria, dice él, vocación político-intelectual, es a Lugo Millorente. Es al que le da el signo de la política. A otros les dice, bueno, hay gente que ha tenido discípulos vinculados a la filosofía analítica, otros a la introducción de la sociología en España como Víctor Pérez Díaz, otros a la renovación de la teología como Jesús Aguirre, pero el término vocación político-intelectual está dedicado a Lugo Millorente. Y entonces efectivamente eso fue un punto muy importante, es decir, lo que significó aquel momento, porque eso es lo que va a renovar la filosofía en España. Es decir, lo que va a renovar la filosofía en España es esa generación, que es la que después va a ser decisiva cuando llegue la transición en la renovación de las universidades, de los planes de estudio, etc. Yo quería llamar la atención sobre el punto de que esa generación le dio mucha importancia a algo que ha aparecido aquí, que era la recepción de la filosofía analítica en España. La filosofía analítica tenía ventajas e inconvenientes. De las ventajas que tenía, pues un gran esfuerzo de depuración conceptual en relación a lo que eran los sistemas metafísicos, es decir, de gran esfuerzo de precisión, pero tenía un enorme inconveniente que tiene que ver con una cosa que ha dicho Luis, que era la disociación radical entre filosofía e historia. Nada más alejado del planteamiento de Lugo Millorente. Por tanto, cuando dice Luis en su artículo, en la colaboración que tiene, y también lo dice Julián Arroyo, también lo dice Juan Manuel Martínez, que está aquí, cómo vivía él la filosofía
Gómez Llorente, evidentemente él no era un hombre que viera la filosofía desde la perspectiva de una filosofía analítica. Tampoco la vivía únicamente, aunque le daba una gran importancia, desde una forma filológica, de estudio de los grandes clásicos o de reconstrucción de la historia de la filosofía. En el caso de Gómez Llorente había una idea de la filosofía como compromiso cívico, como instrumento de interpretar la realidad, como vinculación a la transformación social. Y en ese punto es donde tiene gran importancia el conocimiento de la historia. Y desgraciadamente, una vez que se cambiaron los planes de estudio, que tuvieron también, como siempre, las luces y las sombras en la universidad, pues aquí hay personas que estudiábamos juntos comunes, como Pilar Goicoechea, coincidimos en aquella facultad. En aquella facultad pues tenía aquellos sus ventajas, sus inconvenientes, 2 años de comunes. Después eso desapareció y el alumno de filosofía desde cero. Claro, yo me encuentro alumnos que al terminar la carrera y al ir a doctorado, es que no han estudiado nada de historia. No han estudiado ni en primero ni en segundo nada de historia de España. Entonces, claro, cuando les quieres hablar de Ortega o de Unamuno, les quieres hablar de Azaña o de Fernando de los Ríos, es que hay un desconocimiento previo completo. Entonces, esa disociación que hace que el alumno tenga una enorme cantidad de conocimientos de historia de la ciencia, de historia física, de lógica, pero ese desconocimiento de la historia lo han intentado resolver las facultades de humanidades, pero no cabe duda que plantea uno de los problemas que hay aquí, es decir, y que no tenía la generación de Gómez Llorente, y desde luego el que no tenía de ninguna manera el Luis Gómez Llorente. Él trataba de conectar el tema filosófico con el tema histórico. ¿Y cómo lo hacía? En el libro se cuentan muchas cosas de eso, pero en el artículo del boletín que nos ha pasado Aurora el otro día, en la reunión, Aurora Campuzano, en la reunión que tuvimos, pues, y que ustedes podrán leer cuando llegue el boletín, es muy interesante por el recuerdo que él va haciendo de cómo esa generación en un momento determinado, ha salido ya la intervención de Pilar, pues al terminar la carrera comienza la profesionalización. Y hubo muchos de los que citarán Guren que se quedaron en la universidad y tuvieron que soportar todo aquello, los movimientos de profesores no numerarios, las cátedras que no aparecían, los conflictos terribles que se vivieron en aquella época. Pensemos en el caso de Elías Díaz en filosofía del derecho, o en el caso de Muguerza en filosofía moral, que eran unas peleas terribles con lo que era la filosofía dominante en aquel momento, pero hay los que se dirigen hacia la enseñanza media y entonces comienzan a producir ese movimiento de enseñantes. Ahí Gómez Llorente pues, recuerda pues, la presencia efectivamente de sectores católicos, de sectores comunistas vinculados a comisiones obreras, de sectores socialistas. Y recuerda pues, un poco lo que había sido el esfuerzo de entre todos ir articulando una posición, Pilar lo ha explicado muy bien, muy difícil, porque claro, desde la URSO hasta la ORT, pues, y todavía quedaba fuera de la ECR, o sea, la cosa era complicada, o sea, ver un poco cómo lograbas crear puntos de común, puntos de coincidencia, porque la cosa, pues evidentemente tenía su gran dificultad. Y en ese punto, en la posición de que cómo él va trabajando toda esa perspectiva, quisiera contarles una anécdota que yo recuerdo, porque se cita ahí, y él no lo contó Luis Gómez Llorente en muchas ocasiones, para que vean ustedes cómo se le gastaba el régimen de Franco. Entonces, Gómez Llorente, años después, uno de aquellos estudiantes le dijo, oye, pues efectivamente, y una de las primeras movilizaciones que fui, era una movilización en solidaridad contigo, que también lo ha recordado el otro día Cotarelo, cuando murió Gómez Llorente también lo ha escrito. Ha habido mucha gente que ha recordado aquellas movilizaciones pidiendo la libertad de Gómez Llorente, incluso había cantos de Chicho Sánchez Ferlosio, etc. Entonces cuenta ahí que en un momento determinado, uno de aquellos, años después le contó, para que vea usted cómo se la gastaba el régimen, dice, no, si nosotros fuimos allí a pedir una entrevista con Camón Aznar, que era el decano, le dijimos, hombre, pero es que este compañero, ¿cómo va a ser? A ingresar en prisión y tal. Entonces Camón Aznar le dijo, dice, comprendo, jóvenes, que ustedes sean solidarios, ustedes le quieren apoyar, pero tienen ustedes que comprender, háganme caso, que este señor recibe un salario directo de Moscú. A estos niveles llegaba la ignominia del régimen, es decir, un salario directo de Moscú. Entonces, claro, aquel pobre señor católico que después aún se quedó, y años después le contó, fíjate tú lo que nos llegó a decir para disuadirnos el personaje Camón Aznar, dedicado a la historia del arte y a otras tareas. ¿Cómo se ve? Por este tipo de actuación. Años después es la primera vez que vi a Luis Gómez Llorente, y fue en la Facultad de Filosofía, precisamente yo era delegado estudiantil, y en ese momento nos dijeron que iba a venir la Junta del Colegio a explicar, todavía vivía Franco, la alternativa democrática de enseñanza. Entonces un catedrático de aquella época de antropología, que se llamaba Alcina, progresista, dijo, yo acepto que
que se haga en mi departamento, pero claro, solo puede haber 19, porque en cuanto sean 20 ya es reunión ilegal. Y entonces estuvieron ahí eligiendo quiénes iban, mis compañeros de filosofía me dijeron, pues ve tú que estás más interesado. Yo estuve allí y allí llegó Luis Gómez Llorente y nos estuvo explicando lo que eran los elementos de la alternativa, pero en cuanto entraba algún ayudante más decía el catedrático, no, váyase que todos ya somos reunión ilegal. Y eso era todavía en la primavera del año 75. En el libro hemos tratado de mostrar un punto importante que tiene que ver con esto que decía Luis de la historia, del pasado, de ver de dónde se viene para ver qué se puede conseguir. También está en el artículo del boletín, está en el recuerdo que hace aquí, mucha gracia, Pepe Torreblanca, de la vez que se encuentran Gómez Llorente y Maraval, tiene una gracia enorme como lo explica, las miradas de los dos, los recelos, tal, como lo explica Vitorino, como lo explica Jaume Carbonell, o sea, está lleno de intereses la parte. Pero no cabe duda que ahí hay un punto esencial que es pues, lo que ha salido en la mesa. ¿Qué modelo tenía cada uno y qué se podía pactar? Él lo ha dicho muchas veces y en el artículo del boletín está. Es decir, la izquierda partía de la idea, con todo lo que hubiera que actualizar, de una escuela pública laica. Esta era la parte de la idea. La parte con toda la idea de que, especificando bien que se entendía por laicidad, que no era adoctrinamiento frente a las tesis que se daban sobre lo que siempre las acusaciones que tú recuerdas en tu artículo de que le daban a Rodolfo Llopis, que le acusaban de decir cosas que él no había dicho, todo ese tipo de cosas. La derecha ya no era evidentemente la derecha de la CEDA, o sea que se podía llegar a un acuerdo, había todo el Vaticano II, como Gómez Llorente recuerda en el artículo, estaba la época del cardenal Tarancón, pero tenía una determinada posición, que no era la de la escuela pública y laica. Era más bien la idea del papel subsidiario del Estado, de la primacía de la iniciativa privada, de la primacía de la libertad de enseñanza, sobre la libertad de cátedra, de los derechos de los padres sobre los derechos directamente del docente, y sobre todo, como un punto muy importante, que quedara claro que había que preservar la enseñanza de la religión católica en los centros públicos. Claro, ahí es donde estaba, cómo se establecía el acuerdo. Decía Aurora, unos que intentaban poner participación de la comunidad escolar, otros preservar los derechos del propietario, los derechos del que tiene la capacidad de mantener el ideario, y ese modelo es un modelo donde, bueno, pues se llega a un punto de acuerdo. El punto de acuerdo, como decía Gómez Llorente, no es el consenso en el sentido del convencimiento moral. Es decir, cada uno sigue manteniendo su modelo o su ciudad ideal, pero es el consenso fáctico, es el punto de acuerdo entre fuerzas que tratan de evitar que una cosa que había dividido radicalmente a los españoles se siga manteniendo como una fractura. Y ese fue el sentido, que es el que no se da con los acuerdos con la Santa Sede. Que es el que no se da, porque los acuerdos con la Santa Sede se negocian paralelamente a la Constitución y no los vota el Partido Socialista, sobre todo en el artículo sobre la enseñanza de la educación, la enseñanza de la cultura, que es el que ha llevado a esta cosa verdaderamente nefasta, que es o enseñanza confesional de la religión o una asignatura alternativa donde nos hemos ido volviendo locos, la ética, con donde supuestamente la ética era solamente para los ciudadanos que no eran creyentes, los creyentes con la doctrina católica ya tenían bastante, no había ningún código común compartido, después inventaron lo del parchís, después lo del estudio asistido, bueno, que realmente ha sido una cosa, ha sido un sinvivir durante años. Entonces, la pregunta que se plantea es si se puede dar un paso adelante en relación a ese punto. Entonces es interesante, de cara, porque claro, no son temas que han quedado en el pasado, siguen en el... Esta mañana, el antiguo presidente de gobierno, el señor Zapatero, le han preguntado en la cadena SER. Y de todo lo que usted ve, ¿qué es lo que cree peor que ha hecho el gobierno Rajoy? Y él siempre tan cuidadoso, tan respetuoso, yo no quiero interferir, yo no quiero opinar, yo no quiero decir, porque como antiguo presidente no debe entrar. Pero si tuviera que decir una cosa, ha dicho, diría que la educación para la ciudadanía. Curioso, diría que la educación para la ciudadanía. Entonces, bueno, ese es un tema que tiene su importancia. En el artículo aparece descrito el problema, que parece una cosa mínima, pero bastante delicada, que es el problema entre la diferencia entre los valores constitucionales y los valores controvertidos. Entonces hay aquí valores donde se dice, hombre, si la asignatura es una asignatura para explicar únicamente qué es el Parlamento, qué es el Poder Judicial, qué es el Poder Ejecutivo, qué diferencia hay entre tal, bueno, pero si ya entramos en temas, y acuérdense ustedes que había todo el debate sobre las formas de familia, la época que estaba todo el debate sobre el matrimonio homosexual, entonces eso causó
verdaderamente una beligerancia extraordinaria de la derecha confesional sobre este tema. Gómez Llorente, que lo veía, recuerden que su último artículo era, y lo recuerda Jaume Carbonell en el libro, era que era el entorno intelectual que iba a mover al ministro Wert. Se ha cumplido todo, lo que él dijo. Él lo mandó a Cuadernos de Pedagogía y cuenta Jaume Carbonell que cuando él se lo dijo, dice, espera. Entonces le trajo una conferencia de Rock, todo subrayado, y dice, esta será la doctrina. Y efectivamente, la ha cumplido verdaderamente en eso, sumiso completamente, el ministro Wert ha cumplido lo que le pedía. Es decir, ha estado dando todo ese tipo de perspectiva. Bueno, no todo lo que le pedían, no, porque todavía quieren más. Han dicho que querían más todavía, también llevarlo a bachillerato, etc. Pero claro, ese punto es el que plantea la interrogante. Si quieres remover eso, ¿con quién haces esos acuerdos? Es un problema bien importante, político. El domingo, en una entrevista en el periódico del País, el señor presidente, antiguo presidente, el señor Zapatero, le preguntan y dice, bueno, ¿y quién y cómo sería esto? Entonces Zapatero dice, bueno, pues yo no sería uno de los puntos más importantes tocar la Constitución, pero si la tocara, no sería de los primeros que yo trataría, lo del Estado laico, no lo veía necesario, pero habría que ver con quién. Eso es complicado. Complicado porque no es la posición que tiene el PP, no es la posición de Convergencia, no es la que tiene el PNV, o sea, el asunto es difícil. Pero no cabe la menor duda que plantea toda esa perspectiva. Y eso plantea un tema que necesitaríamos mucho tiempo, no el poco que me da aquí Roberto, para matizar, pero sí quería yo matizar alguna perspectiva sobre el asunto. ¿En qué medida el pensamiento socialista de Luis Gómez Llorente se acerca al tema del laicismo? Vamos a ver, desde luego, evidentemente él como político, que había sido político constituyente, tenía en su cabeza continuamente la dificultad de aquellos acuerdos. Es decir, tenía en su cabeza el modelo de la República. Tú has dicho muy bien que lo había estudiado. El modelo de la alternativa democrática a la enseñanza, ¿en qué medida recogía, corregía, modificaba, modulaba elementos del modelo republicano? El pacto de la transición. ¿Cuál era el punto de acuerdo entre lo que llevaban unos y lo que llevaban otros? Pero además de eso, hay en él un interés cada vez mayor, probablemente por su cantidad de años dedicados a dar clases de historia de la filosofía, de dar a los autores, de ir buscando una fórmula de repensar el laicismo. Es decir, no solo por una cuestión fáctica, de con quién puedo llegar a acuerdos para intentar resolver el problema, no solo de qué manera nos tenemos que mover para evitar que esto no vuelva a dividir a los españoles, pero se alcance un acuerdo que sea durable, sino por un problema teórico que tiene que ver con el planteamiento de él, qué es el socialismo y cómo el socialismo aparece como negación por un lado y como continuación por otro lado del liberalismo. ¿Aparece como continuación? Sí, en el sentido que aparece como continuación de la libertad de conciencia, de la autonomía moral, de la legislación moral, del autogobierno, es decir, toda la influencia que él da a Locke y toda esa perspectiva. Pero no solo el socialismo es continuación, es negación, porque hay otro tipo de liberalismo que no es el liberalismo político, que es el liberalismo económico, donde tiene el primado del mercado, de la iniciativa privada, de la competitividad, y por eso de ahí continuamente su llamada. El laicista no puede considerar que el único enemigo que tiene es el poder de las iglesias. Ese poder hoy, para tener autonomía moral, se ha extendido a los medios de comunicación como nuevo mecanismo de hipnotización de la conciencia. Y sobre todo, se ha extendido a un poder económico financiero que cada vez más es un poder descontrolado. Es decir, es un poder que el poder político no puede embridar y que a la vez deteriora completamente las condiciones de vida de los ciudadanos. Por eso nosotros, cuando estábamos dándole vueltas, Manolo de la Rocha y yo dijimos, ¿qué texto ponemos en el epílogo? Pusimos este. ¿Qué texto ponemos en la contraportada? Decían que si queréis. Entonces seleccionamos un texto. ¿Por qué? Porque nos parecía que resumía muy bien, era un texto del año 79, la esperanza que tuvo aquella generación con la enseñanza y lo que ha ido ocurriendo. La esperanza de participación de la comunidad escolar. La esperanza de afianzar la libertad de conciencia. La esperanza de lograr la escolaridad hasta los 16 años. Pero la esperanza también de que la enseñanza fuera un mecanismo de compensar la desigualdad social. Y claro, esto es lo que él cada vez más veía que se iba produciendo un fenómeno cuando se termina la enseñanza universitaria, cuando comienzan los máster, cuando los máster de pronto cuestan más que toda la carrera, cuando se va produciendo elementos de excelencia unidos a elementos de exclusión social, es decir, cuando el mecanismo educativo aparece como reproductor de la desigualdad social y de la exclusión. Y eso es el punto, para terminar,
que me gustaría leer. Hemos visto cómo hasta el presente el saber ha sido un instrumento de dominación social. Cómo el sistema de enseñanza se adecuaba sobre todo a la reproducción de las desigualdades y consecuentemente a la reproducción de los estratos dominantes. Pues bien, decía él en el año 79, cosa que tiene plena actualidad hoy, un punto nuclear del pensamiento socialista sobre la educación es transformar la escuela en sistema de nivelación social, en impedir que el privilegio económico se perpetúe a través de la enseñanza. Son palabras del año 79 que creo que tienen plena actualidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que han intervenido. Se ve que muchas de las cuestiones que Luis Gómez Llorente se planteó y que estaban planteadas en el contexto educativo en 1974-79 siguen hoy de actualidad, porque muy probablemente los modelos de hombre y de sociedad siguen vigentes en ambos. Bueno, no, es que eso de ambos bandos no me gusta. Siguen discrepando de una manera significativa. Pero sí que podemos decir, creo yo, que primero que no habéis hablado demasiado del libro, pero bueno, habéis hablado de Luis Gómez Llorente, habéis hablado del libro, yo no me lo he leído del todo, yo os animo, me toca a mí, aunque no sea autor, animaros a que lo compréis, porque uno de los objetivos es un homenaje a Luis Gómez Llorente, a Mariano Pérez Galán y a Luis Terrón, pero también que se compre el libro. Haces muy poca propaganda. Yo no me lo he leído del todo, pero puedo decir que algunas de las... tiene la virtud de que como hay 25 autores, cada uno, bueno, pues hace su punto de vista y habla de Luis Gómez Llorente, de sus vivencias y esas cosas, pero algunos son verdaderamente jugosos y significativos. Y desde nosotros, desde la institución, también debo decir que es verdad que el artículo que vamos a publicar es francamente bueno, como os decía antes. Hay una referencia, un recuerdo al discurso de Pericles en las honras fúnebres que nos transmite Tucídides en la historia de las guerras del Peloponeso, que a mí me parece magistral. Obviamente es de Pericles, pero Luis con mucho acierto lo trae aquí y tiene ecos de esos grandes discursos y esos grandes momentos del pensamiento de la historia de la humanidad, porque a mí me recuerda también al discurso en Gettysburg de Abraham Lincoln cuando hace honras a los... Es verdaderamente bueno, merece la pena leer ambos y enriquecernos desde la discrepancia o desde la coincidencia. Yo creo que la discrepancia siempre será enriquecedora y la coincidencia absoluta nunca será posible. Porque aunque sea eso de coincido plenamente con el que me precede en el uso de la palabra, pero quiero decir algún matiz, eso está muy bien. Bueno, hemos estado 1 hora y media. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a la mesa, pero como esto no era la presentación del libro, pues, y si no, pues les agradecemos a todos su presencia y desde el colegio, que es la casa de todos, muchas gracias y muchas gracias también a los ponentes.